Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchísimas noticias en esta madrugada del martes 15 de enero. En primer lugar, felicitaciones a todos los maestros venezolanos, a todas las maestras venezolanas, a todas esas personas abnegadas, bueno, mis colegas de oficio, mis colegas de profesión, a quienes respeto tanto y admiro tanto. Hoy, Día del Maestro en lucha, en defensa de las más elementales condiciones para trabajar, para ejercer ese apostolado que es el magisterio. Hoy es también el día de Martin Luther King, tal día como hoy, pero hace 90 años nació el reverendo Martin Luther King, ícono de la lucha por los derechos civiles, adalid de la no violencia activa. Bueno, muchas cosas que hay que hablar en el día de hoy, pero por supuesto el tema económico nos requiere en primer lugar. Ayer se produjo, tal y como estaba prevista, la comparecencia del señor Nicolás Maduro Moros ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Allí dijo una buena cantidad de cosas. Buscamos opinión experta para desglosar, para prácticamente hacerle una revisión forense a lo que dijo el señor Maduro Moros en el día de ayer, y pudimos hacerle una entrevista exclusiva para la Fuerza de la Unión al economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es postdoctor en economía en Harvard, es un economista venezolano que ha ocupado muy altas responsabilidades en instituciones como el Bank of America y en la actualidad es el director de la firma Torino Capital. Vamos a escuchar entonces de inmediato todo lo que pudo decirnos Francisco Rodríguez a propósito de los anuncios hechos ayer, sobre todo en materia económica, por Nicolás Maduro Moros. Escuchemos. Vamos a conversar ahora con Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es un economista venezolano con amplia formación académica y con amplia experiencia profesional. Es actualmente director de Torino Capital, ha ocupado importantes posiciones en el Bank of America y en otras instituciones. Y ayer, a propósito del evento político que se realizó en la Asamblea Nacional Constituyente, la presentación de un discurso que el señor Maduro Moros quiso presentar como memoria y cuenta y suerte de programa de gobierno también. Bueno, eso ha generado una gran cantidad de reacciones y algunas de las reacciones más sustanciosas justamente las generó el economista Francisco Rodríguez. Francisco, gracias por regalarnos unos minutos en esta madrugada del martes 15 de enero. Dinos, por favor, a tu juicio, eso que hizo Maduro ayer, ¿es el bosquejo de un programa de gobierno o qué es en realidad? Sí, muy buenos días, un placer estar aquí contigo y bueno, poder conversar sobre estos temas tan importantes. La verdad es que es difícil entender qué es lo que trató de hacer Maduro. No es un programa de gobierno, no es un programa de gobierno por lo menos como normalmente estaría concebido, no es un plan de desarrollo. Él simplemente presentó una serie de metas totalmente inconexas entre sí y además con la misma realidad. Habló de aumentar la producción petrolera a 5 millones de barriles cuando justamente durante su gobierno la producción petrolera ha caído en más del 50%.
recesión más fuerte que ha visto cualquier país latinoamericano en su historia, y de la hiperinflación, de la mayor hiperinflación también de la historia latinoamericana. Ni mencionó las estrategias, más allá de volver a mencionar esta idea sin sentido de la hiperinflación inducida. Entonces hay un diagnóstico totalmente en parte equivocado y en parte carente. Los problemas medulares, hay muchísima manipulación de datos, mostrando datos que no se corresponden con la realidad y escogiendo datos que efectivamente mostrarían la dimensión del crisis, pero además con ninguna estrategia para abordar estos problemas. Entonces, yo creo que básicamente lo que nosotros oímos fue una serie de afirmaciones, muchas de ellas demostrablemente falsas, inconexas entre sí, con muy poca coherencia, incluso desde el punto de vista, ya yo ni siquiera diría técnico, pero desde el punto de vista de errores aritméticos básicos, que digamos, no cometería ningún estudiante de bachillerato, y a veces en algunos casos ni un niño de primaria. Hablar de que los ingresos petroleros cayeron en un 944%, bueno, eso es un absurdo que cualquiera sabe que no más que puede caer algo en el 100% porque desaparece. Ese tipo de cosas, básicamente lo que demostraron nuevamente es que Maduro no tiene idea de cómo abordar los problemas del país. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano, director de Torino Capital, y una persona con amplia experiencia en estos temas económicos a nivel incluso multilateral. Francisco, uno de los temas con los cuales el venezolano se ha tenido que familiarizar a juro en los últimos tiempos es la importancia del tema cambiario y su impacto en la vida cotidiana del venezolano. Hace algún tiempo los voceros del oficialismo pretendían que el tipo de cambio no era importante para el venezolano porque supuestamente nosotros ganábamos en bolívares y entonces el tipo de cambio, la tasa del dólar no nos afectaba. Ahora tienen que reconocer que sí afecta, y ayer Maduro se quejó amargamente de lo que él llamaba el dólar criminal, pero al parecer hay algunos datos fundamentales de por qué el tipo de cambio se comporta como se comporta que Maduro no mencionó. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, el tipo de cambio es básicamente el precio de la divisa, y en ese sentido no se comporta de una forma muy diferente de los precios de los otros productos. Cuando hay muchos bolívares en circulación y la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de dólares, entonces para demandar esos dólares y esos bienes, y por lo tanto si el gobierno se pone a imprimir dinero, va a subir el precio de todas las cosas, y si el gobierno se pone a imprimir dinero como loco, entonces estamos en una hiperinflación. En Venezuela, durante los últimos 6 meses, el gobierno de Maduro ha multiplicado la base monetaria, esa es la cantidad de dinero que el Banco Central pone en circulación, en 48 veces. O sea, no es que la duplicaron y la volvieron a duplicar, o sea, eso lo han hecho 48 veces. Y por supuesto, y lo han hecho básicamente porque tú tienes un Estado con una capacidad destruida, tú tienes un gasto público que se llevó a niveles fuera de control, y tú tienes un Estado además que ha destruido todas sus fuentes de generación de ingresos, ha destruido la industria petrolera, ha destruido las industrias básicas del Estado, han mantenido toda esta estructura, digamos, sin sentido de precios de la gasolina, de otros precios totalmente dedicados a la realidad. Entonces, tú tienes un gobierno que no tiene ingresos, imprime dinero para financiar el gasto y genera hiperinflación. Eso esencialmente es lo que estaba pasando y es lo que te genera también el aumento en el tipo de cambio paralelo, porque los pones todos estos bolívares en circulación, esos bolívares la gente los utiliza para comprar bienes y para comprar dólares. Es un fenómeno bastante bien comprendido
entendido por los economistas. Entre los economistas de todas las tendencias hay un consenso de que la causa de la hiperinflación, la causa de una hiperinflación como la venezolana, es la expansión de la oferta de dinero causado por estos problemas de los que hemos estado hablando. El Maduro obvia totalmente ese punto, no lo menciona, habla de hiperinflación inducida, habla de dólar criminal. Hay toda una narrativa de la que ya nos hemos acostumbrado lamentablemente a lo largo de los últimos 6 años, en los cuales nada es culpa de estos gobiernos. O sea, se va a la luz y es un sabotaje, o sea, le echan la culpa desde la oposición hasta los animales, pero no hay nada que sea responsabilidad de ellos. Y aquí también Maduro está tratando de escurrir su responsabilidad cuando es evidente lo que está pasando. Tú tienes un proceso en el que la creación de dinero está totalmente fuera de control, porque está siendo utilizada para financiar un déficit fiscal totalmente desorbitado. Quizás una de las afirmaciones que hizo Maduro Moros en el día de ayer, que pegó con más fuerza y que generó más rechazo en la gente, fue su afirmación de que habían hecho retroceder nada más y nada menos que la pobreza, y su alusión a el índice de Gini. Los venezolanos manejamos o conocemos la existencia de este índice desde los tiempos en que Chávez empezó a hablar profusamente del mismo. Al parecer olvidó Maduro algunos indicadores vinculados con el tema de la pobreza, y además también olvida que el índice de Gini lo que habla es de la desigualdad, es decir, haber aplanado la sociedad y haberla comprimido a casi toda en la miseria, también daría como resultado un índice de Gini muy estrecho. Háblanos de eso, por favor, para que nuestra audiencia comprenda exactamente de qué se trató esa afirmación. Sí. Bueno, lo primero de todo es que cuando Maduro presenta una cifra como esa cifra no es en absoluto verificable ni siquiera analizable. El Instituto Nacional de Estadística no publica datos del coeficiente de Gini desde el año 2015. Por lo tanto, y creo que esté claro que un poco para cómo es que esto funciona en un país normal y cómo funciona en Venezuela hasta hace 3 años. Cuando el Instituto Nacional de Estadística publicaba la base de datos de pobreza, de distribución de ingresos, efectivamente publicaban una serie de tablas que indicaban toda la evolución de estas estadísticas, donde uno podía estudiar esa consistencia, y además le hacían disponible a los investigadores que así lo solicitaban la base de datos completa de la encuesta, de forma como que uno efectivamente podía ver cómo era que entre los encuestados por el gobierno, con la metodología del Instituto Nacional de Estadística, había variado el indicador en cuestión. El gobierno ha dejado de publicar esta data. Entonces, en este momento, nosotros necesariamente no tenemos forma de saber si lo que Maduro está diciendo es verdad o no. Efectivamente tenemos que tomar su palabra. O sea, él puede haber mandado a cambiar las cifras en su página de Excel o en la misma lámina de presentación. Ahora, dicho eso, además, vale la pena recalcar que los indicadores que él estaba utilizando eran indicadores que estaban fuertemente distorsionados. En particular, el indicador de pobreza Maduro dice que la pobreza bajó a 4,3%, la pobreza extrema. Voy a explicarles a qué se refiere. El gobierno ha separado arbitrariamente la pobreza de ingresos de lo que llaman necesidades básicas insatisfechas. Y esas necesidades básicas insatisfechas, que ya vamos a hablar de lo que son, excluyen una de las dimensiones más relevantes de la pobreza, que es el hecho de que la gente no tenga dinero para comprar las cosas. O sea, eso que es lo que se entiende como pobreza en cualquier lugar del mundo. Las cifras del Banco Mundial de Pobreza están basadas sobre
¿Cuál es el porcentaje de personas que están por debajo de una línea de ingreso? Es la línea de ingreso que te permite acceder a un consumo mínimo. Ese cálculo está excluido de lo que presenta un rubro. O sea, bueno, básicamente porque saben que ese cálculo lleva a un aumento desorbitado. De hecho, un grupo de universidades privadas han hecho el trabajo de la encuesta de condiciones de vida, en el que efectivamente encontraron que el 92% de los venezolanos están por debajo de la línea de pobreza. Entonces el gobierno manipula, excluye ese número y se centra en otras dimensiones, y lo que está ocurriendo con otras dimensiones, asumiendo que no están manipulando directamente los números, que lo pueden estar manipulando porque, como ya expliqué, no hay ninguna forma de constatar, es que crear un indicador que depende mucho de vivienda, entre otras cosas. Entonces, las mismas cifras por las que ellos están hablando de construcción de vivienda, son cifras que le están aplicando a este indicador para decir que la pobreza ha disminuido. Sabemos además todos los problemas que hay con la calidad de esas viviendas, toda la credibilidad que hay con respecto a las cifras. O sea, en Venezuela no se produce ni se importa suficiente cemento y cabillas como para producir 2,5 millones de viviendas. Pero ¿dónde está la falta de credibilidad básica de la información con la que el gobierno alimenta el índice? Sino que el índice en realidad es una mentira. Ese no es un índice de pobreza, ese es un índice de unas dimensiones de pobreza que debe ser visto conjuntamente con una de las dimensiones más importantes, que es si tiene suficiente dinero para comprar una cesta básica, y es una que el gobierno está incluyendo arbitrariamente para manipular los datos. Así es. Yo tuve el honor de trabajar en la Oficina Central de Estadística e Informática, la hoy llamada INE, y me consta cómo efectivamente la construcción del mapa de la pobreza pasaba por la utilización de estas dos metodologías, la línea de pobreza y el método de las necesidades básicas insatisfechas, como metodologías concurrentes, para poder construir algún conjunto de indicadores de utilidad. Finalmente, Francisco, estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano. Quizás de todas las cosas que el señor Mauro Moros dijo ayer, lo que más impactó fue el anuncio del nuevo salario mínimo, decretado de manera unilateral y autocrática, como ha hecho siempre con el salario mínimo. Hace apenas 5 meses, el 20 de agosto, anunció un salario mínimo de 1.800 bolívares que él llama soberanos. Ahora, 5 meses después, anuncia un salario mínimo de 18.000 bolívares soberanos, y lo presenta además como que si fuera un éxito de gestión. ¿Qué revela ese anuncio a la luz de tu mirada profesional? Bueno, ese anuncio esencialmente lo que revela es que estamos en un proceso hiperinflacionario, donde la inflación está salida de control, y se está comiendo los salarios reales. Eso es la reacción al proceso de hiperinflación. O sea, un gobierno que desde el último aumento salarial, que fue el de 1 de diciembre, que llevó el salario mínimo a 4.500. Entonces, lo que se está haciendo aquí es cuadruplicando. El gobierno que dice que en 4 meses tiene que cuadruplicar, que en 2 meses tiene que cuadruplicar, que en 5 meses, por acá, tiene que multiplicar por 10 el salario. Esencialmente lo que está admitiendo es que no tiene el control sobre la inflación, y ahí está la irresponsabilidad básica de lo que para mí fue toda la adopción. Que es que un gobierno que efectivamente se enfrenta, o sea, un gobernante que está administrando la economía de un país en medio de un proceso de inflación y en medio de la contracción económica más grave de la historia latinoamericana, lo primero que tendría que hacer es presentar el diagnóstico, es decir, señores, tenemos a la economía contrayéndose, tenemos una hiperinflación y la vamos a abordar de tal y tal manera. O sea, Maduro no hace eso. No puede ser que la política antiinflacionaria sea el aumento de los salarios nominales, que hace poco había que duplicarlos, ahora hay que cuadruplicarlos, después habrá que multiplicarlos por 10, por 100. Y bueno, es lo que nos ha llevado a nosotros en nuestro grupo a hacer un pronóstico de inflación, lamentablemente. Y de verdad que es muy duro hablar de estos números, pero nosotros estamos estimando una
inflación del año 2019 de 23 millones%. Dios. Básicamente porque tienes un proceso para el cual existen soluciones, pero un gobierno que no está ni siquiera pensando en aplicarlo. Francisco, queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 15 de enero. Era Francisco Rodríguez, economista venezolano, director de Torino Capital. Gracias, Francisco. Gracias a ti, un saludo. Bueno, con esta muy dura entrevista terminamos este primer segmento del programa en la madrugada de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer afirmé acá que el Hospital Clínico Universitario es una metáfora del país. Sí, es una institución donde mientras sus directivos disfrutan sensualmente del poder, y esto es literal, ¿no? Y hacen bacanales, hacen fiestas con millones y millones y millones de bolívares, especulan con dólares, tal como han denunciado los trabajadores, y meten garotas y escuelas de samba en sus oficinas. Mientras eso ocurre, los pacientes literalmente mueren, porque es un hospital donde no hay agua, donde no hay ascensores, donde no hay medicinas, donde no hay insumos, donde los trabajadores son agredidos físicamente por reclamar sus derechos y donde además ni siquiera hay luz eléctrica, como ocurrió el pasado sábado. Dije, por todo eso, el Hospital Clínico Universitario es una metáfora del país, pero también lo es porque la lucha organizada y sin miedo de sus trabajadores logró resultados. En efecto, ayer fue destituido el director del Hospital Clínico Universitario. Sí, ese mismo señor, el de la garota en las piernas, ese mismo sujeto, fue destituido ayer. Curioso, porque ayer Maduro Moros, en su discurso ante la irrita Asamblea Nacional Constituyente, dijo que lo que había ocurrido en el Hospital Clínico Universitario era un sabotaje de la derecha intergaláctica. Bueno, eso es lo que dice, pero en los hechos está reconociendo la responsabilidad que tiene su gobierno al destituir a quien era director de esa institución. Tenemos en línea a Shairia Moreno. Shairia Moreno es integrante de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados y yo quiero, como caraqueño, como ciudadano, agradecerle vivamente a gente como Shairia Moreno, a gente como Denis Guedes, a los humildes trabajadores del Hospital Clínico Universitario, a sus médicos, a sus enfermeras, porque sin su lucha no se hubiera producido este cambio y esta victoria. Sharia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo evalúas tú esto que está ocurriendo en el clínico ahora? Bueno, buenos días, yo agradecida por siempre invitarnos a este programa donde muchos oyentes escuchan, muchos trabajadores del Hospital Universitario. Bueno, hoy 15 de enero felicito a la gran familia del Hospital Universitario. Reunidos somos más. Que esto nos ayudó a sacar la corrupción, a sacar el vandalismo de nuestro centro de salud,
porque como lo dice el Ejecutivo Nacional, el poder reside en el pueblo habló, el pueblo no quiere corrupción, el pueblo quiere que el Ejecutivo Nacional dé respuestas inmediatas, como lo hemos vivido nosotros desde el 7 de enero. Qué orgullo, Chu, de nuestras enfermeras, nuestro personal obrero, nuestro personal médico, nuestros pacientes y familiares que acuden día a día al hospital universitario, porque se está demostrando que con las uñas los trabajadores del hospital universitario han atendido a cada venezolano que acude allí, y de alguna manera esta directiva quedaba bien con el Ejecutivo Nacional. Yo creo que el presidente en estos momentos está de acuerdo con esta decisión, de hecho, la destitución de toditos ellos. Nosotros no vamos a permitir que la persona que llegue a faltar el respeto o a robar o a dañar la institución y a cada trabajador. No vamos a permitir más atropellos. El pueblo venezolano debe observar siempre lo que pasa en nuestro hospital universitario. Nuestro hospital universitario es el número 1 de Venezuela y tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque ahí acudimos todos nosotros, Chu. Nosotros no contamos con un HCM y ahora peligra nuestro seguro funerario. Nosotros tenemos que cuidar que el paciente sea atendido de calidad y que estas personas que salieron de nuestro hospital nos paguen nuestras deudas, las personas que lleguen. Nosotros no podemos permitir que estas personas que se fueron con tanto dinero en el bolsillo se vayan como que sin nada. Eso queda en la conciencia y en las manos del Ejecutivo Nacional de Venezuela, que representa a Venezuela en estos momentos. De ellos depende que esta situación de corrupción del hospital universitario no quede acéfalo. Claro. Que busquen a los culpables y que todos los centros de salud vean el ejemplo de este hospital. No pueden seguir permitiendo que haya desmanes, hayan robos. ¿Por qué? Porque el pueblo es que acude a los hospitales. Nosotros no contamos con dinero para ir a clínicas. Contamos con esta gran y valioso personal y talento humano como son nuestros médicos venezolanos, nuestras enfermeras, personal obrero y personal administrativo. Sharia, te agradecemos profundamente todo lo que has hecho y todo lo que van a seguir haciendo, porque por cierto es absolutamente cierto, no basta con destituir. Los trabajadores del Hospital Clínico Universitario han mostrado facturas, han incluso hecho circular audios en los cuales estas personas reconocen haber incurrido en prácticas administrativamente irregulares, para decirlo menos. Así que no se trata simplemente de decir, bueno, destituimos a fulano. No, tiene que aparecer el dinero de los trabajadores, tiene que aparecer el dinero del Hospital Clínico Universitario, porque no se trata simplemente de un accidente administrativo, se trata de denuncias concretas sobre actos de corrupción. Quiero también felicitar a los trabajadores del Hospital Clínico Universitario porque lograron que esta lucha fuera dada por todos los trabajadores. Al final se produjo incluso una unión de aquellas personas que antes agredían a los trabajadores cuando los trabajadores protestaban, se sumaron a la protesta y fueron agredidos también por el gobierno. Una de estas personas fue este trabajador de apellido Rada, que fue incluso secuestrado por el gobierno, por el SEBIN, en represalia por haber denunciado la corrupción. Otros trabajadores que hoy tienen un motivo especial para conmemorar son los trabajadores de la educación, son los maestros. Ayer los maestros de Fe y Alegría dieron una clase de dignidad en toda Venezuela, en una jornada nacional de protesta. Nosotros logramos entrevistar ahora más temprana al profesor Rafael Peña, director de la Escuela Técnica San José Obrero, que queda en Antímano. Escuchemos brevemente esta
conversación que sostuvimos con el profesor Rafael Peña. Vamos a conversar en este Día del Maestro con un maestro muy especial. Vamos a conversar con el profesor Rafael Peña. Él es director de la Escuela Técnica San José Obrero, que queda en el sector La Cumbre de Antímano. Esta escuela es una institución educativa muy especial, como todas las de Fe y Alegría, y tiene una fuerza particular porque constituye ciertamente allí donde está luz y faro, para luz y esperanza para los niños y las familias del sector. Confrontan los mismos problemas que tienen todas las demás escuelas de Fe y Alegría y las demás escuelas públicas en los sectores populares, y enfrentan esos problemas con creatividad y arrojo. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora en este martes 15 de enero. Cuéntanos, ¿qué es ser maestro de Fe y Alegría en esta Venezuela del 2019? Bueno, gracias. Realmente ser maestro de Fe y Alegría significa en este momento una convicción, una pasión, una constante renovación de seguir siendo motivador, de seguir siendo luz, de seguir siendo esperanza en medio de la oscuridad, en medio de las dificultades, en medio de cada obstáculo que vamos viviendo día a día. El personal docente de los colegios, personal, como tú lo dices, no solo de Fe y Alegría, de los colegios oficiales, que también tenemos que transitar toda esta pandemia de ir a los colegios, de poder llegar, de poder pagar pasajes, de poder medio vivir con lo que pudiera estar ganando un docente, que efectivamente ya no significa nada para poder mantener a nuestra familia. Nosotros, como Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social, seguimos renovando nuestro compromiso, porque estamos convencidos que toda la educación es que este país puede salir adelante. Sin embargo, al mismo tiempo seguimos siendo portavoces, alzando nuestra voz para manifestar la injusticia, para manifestar un poco esos oídos sordos a nuestra solicitud, a nuestras peticiones, que no solo en el día de ayer que hicimos esta acción pública para seguir visibilizando, sino que ya veníamos desde hace el mes de septiembre queriendo conversarlo con el ministro de Trabajo para hacer visible la problemática que estamos viviendo todos los educadores. Rafael, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Cuál fue esa clase de dignidad que dieron en la calle los maestros allá en Antímano? Bueno, no solo fue en Antímano, lo hicimos a nivel nacional, en muchos centros, en muchos estados de Venezuela. Hicimos una acción pública, como lo decía, para visibilizar el problema que tenemos por el no reconocimiento, por el no cumplimiento de los acuerdos de la convención colectiva, por los ajustes salariales, por los beneficios laborales, pero también por los beneficios que debería tener un docente, un maestro, un educador en todos los sectores, en todas las en todos los espacios educativos a los cuales nos vamos dirigiendo. Nosotros, en lo que es Caracas, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión de directores de Miranda, de Vargas y del Distrito Capital, donde 39 instituciones de Fe y Alegría pudimos retratar esa realidad que estamos viviendo, donde hay 168 vacantes de docentes de colegios de Fe y Alegría solamente hasta la semana pasada. 10 administrativos y 8 obreros que realmente han estado renunciando, que se han retirado, porque efectivamente muchas veces el salario que reciben es solo para pagar el pasaje. Entonces, efectivamente, ante esa realidad, ante esa situación, pues nosotros queríamos seguir haciendo visible. Nosotros en Antímano tuvimos el Colegio Prisco Villamil y el San José Obrero de Fe y Alegría, que estábamos allí, y pues bueno, recorrimos la comunidad de Antímano, porque no solo es la defensa del educador, de los maestros de las instituciones educativas, oficiales y privadas, sino también en el sector público, que muchas veces no tienen la voz para poderlo decir, o no tienen la valentía para hacer valer esa situación que están viviendo y que también es tan dura como la nuestra. Rafael,
te aprovechamos estos minutos para, en nombre de toda nuestra audiencia, en nombre de los centenares de miles de venezolanos que te están escuchando, incluso más allá de nuestras fronteras, darte o emblematizar en ti y en la Escuela Técnica San José Obrero del barrio La Cumbre de Antímano el inmenso respeto que tenemos por el movimiento de educación popular, fe y alegría, y por sus maestros, alma y sangre de ese esfuerzo educativo. Gracias, Rafael. Feliz Día del Maestro. Gracias, amigo. Con este testimonio, con estas voces de los trabajadores de la salud, del Hospital Clínico Universitario y de los trabajadores de la educación, por boca del profesor Rafael Peña, cerramos este segundo segmento de La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y a continuación voy a rogarle a nuestros oyentes que si tienen las cercanías del radio o del teléfono inteligente a sus niños pequeños, por favor les expliquen luego con claridad algunos contenidos que vamos a manejar de inmediato. Nosotros en este programa no solemos manejar temas de crónica roja. Sin embargo, ayer ocurrió algo extremadamente grave en Guayana, que tiene que ser procesado porque trasciende mucho más allá del mero hecho criminal y se inscribe en una dinámica de violencia social que afecta no solamente a los mineros o no solamente al sur del estado, sino que afecta a todo el estado y está afectando a todo el país. Por eso tocamos este tema. Ayer en la mañana se supo de un hecho muy rudo, de un joven venezolano que apareció mutilado. Hubo laceración de sus ojos, amputación de sus manos, le amputaron la lengua incluso, y con vida llegó al Hospital Rocio allá en Guayana. Ya esto era bastante grave, bastante duro y doloroso. Sin embargo, luego en la tarde se supo que como consecuencia de este primer hecho se había generado una incursión militar en la mina Xinjiang, donde supuestamente le habrían hecho estas agresiones a este joven, un hombre de apenas 19 años, presunto desertor del ejército. Bueno, hubo una incursión militar en esa mina con un saldo de al menos 8 víctimas fatales. Tenemos en línea al periodista Germán Dan. Germán Dan es un valiente periodista venezolano vinculado a Correo del Caroní que ha hecho una cobertura extremadamente profesional y corajuda de este proceso de violencia que afecta al sur del estado. Germán, te agradecemos vivamente que nos hayas aceptado esta llamada. Por favor, dinos, ¿qué fue lo que pasó
allá en la mina Xinjiang? ¿Qué está ocurriendo en el Callao? ¿Qué está ocurriendo en Guayana? Te escuchamos. ¿Cómo estamos, Chuy? Buenos días. Por favor, danos tu crónica de lo ocurrido ayer en Guayana, tanto de la agresión contra este joven víctima de estas mutilaciones, como lo ocurrido luego en la mina Xinjiang por la incursión militar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ok, bueno, la mañana del 13, ok, en las vías de Xinjiang apareció un joven, como tú ya te habías explicado, mutilado, ok. Leócer José Lugo May. El muchacho, bueno, ya en horas de la tarde-noche nos enteramos, o me entero, que, bueno, había estado robando y eso lo hicieron para castigarlo, ¿ok? Un castigo extremadamente cruel. Le amputaron ambas manos, le extirparon los ojos y también le amputaron la lengua, ¿ok? Después, en la noche, las autoridades descubren que el muchacho era un soldado que, bueno, estaba en proceso de, vamos a decirlo así, de deserción. Y bueno, se coordinó un operativo en el que ingresaron desde la madrugada, ¿ok?, al sector Xinjiang del Perú. Y ya en horas del mediodía las comisiones se retiraron con 8 cadáveres. Dios. Según la información desde el Perú, la información que me dieron, bueno, el ejército hizo varios desastres, no solo acabó con estas 8 personas, sino que, bueno, robó a los mineros, se llevó oro, equipos, como ya vienen acostumbrando a hacer cuando hacen este tipo de incursiones. Justamente la incursión y el procedimiento y todos los hechos ocurren en el sector Xinjiang, que es un sector que ha sido bien álgido, ¿ok? Desde agosto del año pasado, desde 2018, ya el ejército y funcionarios de la DGFIN han venido dando varios golpes, no solo a las bandas armadas de este sector en particular, sino también a los mineros, ¿ok? Fui testigo, te lo digo con toda propiedad, estando allá, justamente haciendo un trabajo periodístico, cuando funcionarios se llevaron a detenidos a unos muchachos, y minutos después llamaron a los dueños a los jefes de su cuadrilla para pedirle oro a cambio de soltarlo, pues, y eran muchachos que estaban trabajando en la mina, que no tenían ningún tipo de comportamiento criminal ni nada. Entonces, bueno, es un sector bien complicado, y no solo el Callao, sino todo el sur del estado Bolívar. Estamos hablando con Germán Dan. Germán Dan es periodista y ha hecho una cobertura muy profesional de unos hechos que ya configuran, pues, un proceso de violencia terrible en el sur del estado Bolívar. Germán, ¿esta situación ha tenido algún tipo de vocería oficial que le explique? Te lo pregunto porque también estamos acostumbrados a que se produzcan situaciones gravísimas que son desconocidas, ignoradas, o intentan silenciarlas desde el poder. ¿Ha habido alguna autoridad que se haya hecho responsable de esta incursión en la mina Xinjiang? El ejército, solo el ejército, sin embargo, no con un comunicado oficial, sino a través de los partes, ¿ok? De los partes que ellos incluso ya manejan de manera vía WhatsApp, hacen sus partes y listo. Sin embargo, la información sí, fue confirmada con personal que trabaja en el hospital Juan Germán Roce del Callao, donde sí efectivamente ingresaron en horas del mediodía de ayer 8 cuerpos sin identificar. La persona me comentó que, bueno, llegó la gente, los del ejército encapuchado, que es específicamente la brigada de infantería de selva que está acantonada allá en el sur. Llegaron con los cuerpos, llegó el CICPC, tomaron las fotos, las reseñas, y agarraron los cuerpos y se los llevaron los montaron en un camión militar y se los trajeron para acá, para Ciudad Guayana, al CICPC, bueno, para empezar lo que es el proceso de reconocimiento de los cuerpos. Germán, sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial de
de una red y una SODI que diga, mira, sí, efectivamente, ayer hicimos esto. No, eso no lo había. Germán, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas dado esta información y sobre todo agradecemos la valentía que has exhibido en tu ejercicio profesional informando estas cosas que allá en la profundidad del Estado Bolívar, si no fuera por gente como tú, jamás el país se enteraría de esto que está ocurriendo. Gracias, Germán. Gracias, Chudo, hasta luego. Era Germán Dan, periodista de El Correo del Caroní, informándonos sobre este hecho terrible del día de ayer, uno más terrible que el otro. En primer lugar, el hallazgo de este joven torturado, mutilado, con una hazaña que, por cierto, recuerda la forma en que las FARC asesinaban y torturaban. Y luego esta otra situación, una incursión militar con saldo de 8 muertos, y nos dice además Germán Dan que además de las víctimas fatales hubo información sobre el robo y saqueo del oro a estos mineros en el transcurso de esta operación militar. Una situación muy grave porque debemos recordar, no se trata simplemente de unos cuantos mineros, se trata de un problema, subrayo, social. La situación económica del país ha hecho que muchísima gente, pero muchísima gente haya abandonado su vida, su residencia, sus trabajos en lugares como Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, San Félix, y se hayan ido a probar suerte en las minas, se hayan ido a probar suerte en lugares como el municipio Sifontes y toda esta zona sur del país. Entonces hay una superpoblación, por así decirlo, y toda esta espiral de violencia de la que estamos hablando afecta a una cantidad inmensa de venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Ayer, mientras estaba el señor Mauro Moros en su reunión su reunión de partido, pues esa reunión de militantes y dirigentes del PSUV, que es la Asamblea Nacional Constituyente, en Barquisimeto se estaba produciendo una gigantesca demostración de fe mariana, de devoción mariana en la procesión de la Divina Pastora. De esta procesión tuvo que salir la señora gobernadora del estado, tuvo que salir rápida, apresuradamente, ante el repudio generalizado de la población, de los asistentes a la procesión, incluso ante las agresiones de que fue objeto, porque le fueron lanzadas naranjas, mandarinas, etcétera, etcétera. Más allá de este evento en particular, hubo algo muy importante, como fue la homilía pronunciada por Monseñor Víctor Hugo Basabe. Esta homilía fue objeto de, qué casualidad,
problemas técnicos, tanto de Globovisión como de Promar TV, para silenciarlo en por lo menos 2 ocasiones. Sin embargo, vamos a compartir con ustedes un fragmento de esta homilía de Monseñor Víctor Hugo Basabe. A lo largo de la procesión, en sus manos pongamos también el dolor y el sufrimiento en el que la mayoría de los venezolanos vivimos ahora, así como la esperanza y el anhelo de todo un pueblo que clama porque esta hora aciaga termine y porque prontamente sobre sus llanuras y cordilleras, sobre sus macizos y extensos mares, pero sobre todo sobre las sienes de cada uno de los que habitamos esta tierra, alboreen los rayos de la libertad y nos anuncien que la pesadilla ha terminado. Que despertamos no solo a un nuevo día, sino a otro porvenir, a un nuevo futuro marcado por la paz, la solidaridad y la bondad, en el que todos nos comprometemos a trabajar unidos desde la fe y el amor. A fin de devolver a Venezuela el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones libres y democráticas. Estas fueron las palabras de Monseñor Víctor Hugo Basabe. Como pudieron escuchar ustedes, ese bache en la nota fue justamente cuando se produjo el supuesto incidente técnico que algunos interpretan como censura, cuando Monseñor Víctor Hugo Basabe decía: rogamos que la libertad descienda sobre nuestras llanuras, sobre nuestros médanos, sobre nuestras selvas, sobre todo sobre las sienes de este pueblo sufrido, que termine la pesadilla y que regrese la libertad. Qué casualidad, ¿no? Pudieron escuchar ustedes al fondo los gritos de esa inmensa multitud, de esa multitud católica, de esa multitud mariana, que decía precisamente libertad, libertad. Este fue nuestro programa de hoy. Aquí escuchamos a un muy importante economista prácticamente haciéndole la autopsia a las cosas que dijo Nicolás Maduro ayer. Escuchamos a los trabajadores del Hospital Clínico Universitario cantando victoria. Escuchamos a un maestro venezolano explicando cómo hoy, Día del Maestro, tienen que estar en lucha porque su salario no les alcanza ni siquiera para pagar el pasaje para llegar a educar a nuestros niños en las escuelas y liceos. Escuchamos también la voz del periodista Germán Dan explicándonos los horrores terribles que se viven en el sur del país, y finalizamos con esta voz de esperanza, la palabra de Monseñor Víctor Hugo Basabe, invocando al Altísimo, invocando al Supremo para que la libertad se reinstale en Venezuela y para que venzamos todos la dictadura. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.